El ajuste de cuentas del multimillonario, una historia de tiempo perdido y familia encontrada. Suscríbete ahora. Activa esa campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras cautivadoras historias. Y si este relato sobre los años perdidos de un padre y el valiente nuevo comienzo de una familia resuena contigo, dale un me gusta. Tu apoyo significa el mundo. En una habitación estéril del centro médico St. Jude, el rítmico pitido de un monitor cardíaco es la única música para Sofía Vargas, mientras lucha por su vida y por la de sus trillizos nonatos. Cada contracción es una ola de fuego, una batalla por el siguiente aliento. A kilómetros de distancia, bajo los brillantes candelabros del Hotel Plaza, su esposo, el multimillonario CEO Lucas Alarcón, desliza un anillo de diamantes de 10 quilates en el dedo de otra mujer. Él celebra un nuevo comienzo. No tiene idea de que la mujer que está dejando por muerta le ha construido una jaula dorada y está a punto de entregarle la llave a sus enemigos. La lluvia comenzó su asalto a la ciudad justo después de la medianoche, un incesante tamborileo contra las ventanas de suelo a techo del ático que Sofía había diseñado. Cada cristal, cada viga de acero pulido, cada línea minimalista de su hogar en Park Avenue era un testimonio de su visión. Ella había vertido su alma en la creación de un santuario, un nido para la familia que estaba a punto de traer al mundo. Ahora, el hogar se sentía menos como un santuario y más como una hermosa y silenciosa tumba. Sofía se movió en el sofá de cuero italiano diseñado a medida. Un gemido escapó de sus labios cuando un dolor agudo y depredador la atrapó en la parte baja de la espalda. Era demasiado pronto. 34 semanas. Los médicos le habían advertido que un embarazo de trillizos era un acto de alto riesgo, un delicado equilibrio de biología y esperanza. Cualquier estrés, habían dicho, podía inclinar la balanza. Estrés. La palabra era una amarga broma. Durante los últimos 6 meses, su vida no había sido más que una hoguera de lento ardor. Comenzó con las noches en que Lucas afirmaba que eran reuniones de la junta, el olor de un perfume extraño y empalagoso, Chanel No. 5, un clásico que ella nunca había usado, aferrándose a sus trajes. Luego, vino la frialdad distante, la forma en que su pulgar se desplazaba sin cesar por su teléfono, mientras ella hablaba de los colores de la guardería y los nombres de los bebés. Él la miraba, pero sus ojos ya estaban vacíos, en otro lugar, con otra persona, Lorena Falcón. El nombre había aparecido en un sitio web de chismes, una foto de ella, riéndose con Lucas en una gala. Sofía había estado demasiado exhausta para asistir. Lorena, la ambiciosa y nueva vicepresidenta de Relaciones Públicas de Industrias Alarcón, con una sonrisa tan afilada como un estilete y una reputación de conseguir exactamente lo que quería. Lucas lo había negado, por supuesto. Lo había llamado basura de tabloide, una cena de negocios malinterpretada por buitres. Sostuvo el rostro de Sofía en sus manos. Su toque de repente se sintió como una actuación, y le dijo: «Tú y estos bebés son mi mundo, mi único mundo». Ella había intentado creerle. Oh, cómo lo había intentado. Por el bien de Leo, Noé y Lila, los nombres que habían elegido juntos en tiempos más felices, nombres que ahora se sentían como reliquias de una civilización olvidada. Otra contracción la atravesó, más intensa esta vez, robándole el aliento y haciendo que las luces de la ciudad afuera se difuminaran en un borrón de acuarela.
Esto era real. El pánico, frío y agudo, la atravesó a través del dolor. Extendió la mano para coger su teléfono en la mesa de café de mármol, su mano temblando. Marcó el número de Lucas. Se fue directamente al buzón de voz. Ha llamado a Lucas Alarcón. No estoy disponible en este momento. Por favor, deje un mensaje. La voz era nítida, impersonal, la misma que usaba para inversores y periodistas pesados. ¡Lucas!, jadeó, su voz resquebrajándose. Está sucediendo. Los bebés vienen. Estoy de parto. Por favor, llámame. Te necesito. Intentó de nuevo. Buzón de voz. Una tercera vez. Buzón de voz. Se desplomó, las lágrimas de dolor y abandono, trazando caminos por sus mejillas. Él lo sabía. Tenía que saberlo. Su fecha de parto no era hasta dentro de 6 semanas, pero tenían un plan. La doctora Anna Soler, en St. Jude's. Las bolsas de hospital preempacadas en el armario. Se suponía que él estaría aquí. La verdad, una vid tóxica que ella había estado tratando de podar durante meses, se envolvió alrededor de su corazón y apretó. Él no estaba en una reunión nocturna. No estaba atrapado en una llamada de conferencia. Estaba eligiendo no contestar. Con un aumento de desesperación alimentada por la adrenalina, Sofía se levantó. No podía esperarlo. Tenía que salvar a sus hijos. Llamó a una ambulancia. Sus palabras se ahogaron y se fragmentaron entre agonizantes olas de dolor. Luego llamó a la única persona que sabía que movería cielo y tierra por ella. Claudia. Lloró por teléfono cuando su mejor amiga respondió al primer timbre. Sofía, ¿qué pasa? Suenas fatal. Son los bebés. Sofía respiró, agarrándose su vientre hinchado. Están viniendo. St. Jude's. Ahora, no hubo vacilación. Voy en camino. Estaré allí antes que la ambulancia. Aguanta él. Solo aguanta. Mientras esperaba, el mundo se estrechaba a las 4 paredes del hogar estéril y perfecto que ella había construido. Una alerta de noticias sonó en su teléfono. Era de un blog de sociedad. Lo seguía por un placer culpable de otra vida. El titular fue un puñetazo en el estómago, una cuchilla de verdugo que cortó el último hilo de su negación. El magnate tecnológico Lucas Alarcón se casará con la gurú de relaciones públicas, Lorena Falcón, en una sorprendente ceremonia al atardecer en el Plaza. El artículo estaba acompañado por una foto tomada solo unas horas antes. Lucas, resplandeciente en un smoking Tom Ford, estaba radiante, no con la educada sonrisa corporativa que se reservaba para la portada de Forbes, sino con una sonrisa genuina y sin adulterar de pura alegría. A su lado, Lorena Falcón era una visión en un vestido Vera Wang hecho a medida, su mano posesiva sobre su brazo. El telón de fondo era inconfundible. El gran salón de baile del Hotel Plaza, decorado con miles de orquídeas blancas y goteando cristales. Un sollozo, crudo y animalista, salió de la garganta de Sofía. Una sorprendente ceremonia al atardecer. Mientras ella estaba aquí llevando a sus 3 hijos, su cuerpo siendo desgarrado por su llegada prematura, él estaba celebrando. No solo la estaba dejando, la estaba borrando, públicamente, humillantemente. El dolor que la atravesó entonces no tenía nada que ver con el parto. Era la agonía de un corazón destrozado, de un futuro aniquilado. Mientras los paramédicos entraban por la puerta, sujetándola a una camilla, su último pensamiento consciente antes de que el mundo se disolviera en un vórtice de dolor y luces intermitentes, fue el de su cara sonriente.
Se estaba casando con su amante, mientras ella... La madre de sus hijos moría en su hermoso y vacío hogar. La ambulancia cortó las calles de Manhattan, resbaladizas por la lluvia. Envió un gemido lúgubre que se hizo eco del grito interno de Sofía. Dentro del vehículo que se sacudía, un paramédico con ojos amables y una voz firme trató de mantenerla concentrada. Respira, Sofía. Solo respira conmigo. Adentro por 4, afuera por 4. Pero cada respiración era un trozo de vidrio. La agonía física de las contracciones era inmensa, una marea implacable que la arrastraba, pero era la traición lo que la estaba ahogando. La imagen de Lucas y Lorena, radiantes y triunfantes, estaba grabada en la parte posterior de sus párpados. Sus votos a ella, pronunciados hace años, en un jardín bañado por el sol en Napa, ahora se sentían como una cruel falsificación, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe. Él estaba cumpliendo la parte de la enfermedad y la muerte, solo que no para él mismo. Irrumpieron por la entrada de emergencia del Centro Médico St. Jude's, un caos controlado de pitidos, gritos y el chirrido de las ruedas de las camillas. Un equipo estaba esperando. Al frente estaba la doctora Soler, una mujer cuya actitud tranquila era una pequeña isla en el mar furioso de dolor de Sofía. «Sofía, estoy aquí», dijo la doctora Soler, su mano fría y firme en el brazo de Sofía, mientras la transferían a una cama de hospital. «Te llevamos directamente a la sala de partos. Tus signos vitales están por todas partes. Tu presión arterial es peligrosamente alta. Necesitamos movernos rápido». Preeclampsia. La habían estado monitoreando por ello. Una condición traicionera que podía atacar sin previo aviso, convirtiendo un embarazo en una crisis de vida o muerte tanto para la madre como para los bebés. La traición de Lucas había sido el desencadenante, el fósforo encendido en un charco de gasolina. Justo cuando la llevaban en camilla al ascensor, una figura familiar se precipitó por las puertas automáticas. Su rostro era una máscara de miedo y furia. Claudia. Su elegante traje de abogada estaba húmedo por la lluvia. Su bob rubio, normalmente perfecto, desordenado. «¡Sofía!», gritó Claudia, empujando a una enfermera para agarrar la mano de su amiga. «Estoy aquí. Estoy justo aquí, Claudia». Sofía lloró, aferrándose a su mano como si fuera una balsa salvavidas. «Él se está casando con ella, ahora mismo». Los ojos de Claudia, ya muy abiertos por la preocupación, se endurecieron hasta convertirse en trozos de hielo. «Ese hijo de puta», siseó, su voz baja y venenosa. «Olvídalo. Él no existe. Ahora mismo solo somos tú y estos bebés. ¿Me escuchas? Nos ocuparemos de ese bastardo más tarde. Te prometo que nos ocuparemos de él». En la sala de partos, la escena era un borrón de eficiencia médica. Las enfermeras se movían con un propósito, conectando intravenosas, colocando monitores. El rítmico «hush, hush» de los latidos del corazón de los trillizos llenó la habitación, un frenético solo de batería superpuesto. Leo, Noé y Lila, mis bebés. Sofía pensó en un amor protector feroz que la invadió, eclipsando momentáneamente el dolor. «La preeclampsia es grave, Sofía», explicó la doctora Soler, su rostro sombrío mientras estudiaba un monitor. «Tu presión arterial es de 180/120. Estamos en riesgo de convulsiones, desprendimiento de placenta, derrame cerebral. Necesitamos sacar a estos bebés, pero un parto natural,
se está volviendo demasiado peligroso. Necesitamos prepararnos para una cesárea de emergencia. Sofía asintió, nadando. Lo que sea necesario, susurró. Solo sálvalos. A kilómetros de distancia, en el opulento esplendor del gran salón de baile del Plaza, Lucas Alarcón estaba de pie frente a una pared de orquídeas blancas, la mano de Lorena en la suya. El aire era denso con el olor a flores y perfume caro. La multitud era la élite de Nueva York, inversores tecnológicos, magnates inmobiliarios, íconos de la moda, todos reunidos para la boda sorpresa del año. Tú, Lucas Alarcón, tomas a Lorena Falcón para que sea tu legítima esposa. El oficiante entonó, su voz suave como la seda, para tener y sostener en la enfermedad y en la salud, para bien o para mal, abandonando a todos los demás, mientras ambos viváis. Lucas miró a los ojos triunfantes de Lorena. Ella era su pareja perfecta, ambiciosa, hermosa, despiadada. Ella entendía que el matrimonio para hombres como ellos no se trataba de amor, era una fusión. Ella era un activo, una pieza impresionante que solidificaba su imagen como un hombre en la cima de su poder, un hombre que tomaba lo que quería. Sofía, con su fuerza tranquila, su charla sobre santuarios y su incipiente vientre, se había convertido en una carga, un símbolo de una domesticidad que ahora encontraba asfixiante. Sí, acepto, dijo Lucas, su voz resonando con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. Era el sonido de una puerta cerrándose de golpe en su pasado. Mientras Lorena comenzaba sus votos, la mano derecha de Lucas, Julián Vega, revisó discretamente su teléfono. Su expresión se tensó. Había recibido la alerta del gerente del edificio del ático de Park Avenue sobre la ambulancia. Había intentado la línea personal de Lucas, pero Lucas, según las instrucciones, la había apagado para la ceremonia. Julián sabía sobre el embarazo de alto riesgo de Sofía. Un nudo frío de temor se formó en su estómago. Era leal a Lucas, lo había sido durante una década, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía monstruoso. De vuelta en St. Jude's, el mundo se puso rojo. Está sufriendo una hemorragia. La voz de la doctora Soler cortó la niebla en la mente de Sofía. Las placentas se han desprendido. La estamos perdiendo. La alarma chilló. Más personas corrieron a la habitación. Claudia agarró la mano de Sofía, más fuerte, sus nudillos blancos. Quédate conmigo, L. No te atrevas a dejarme. ¡Doctora!, una enfermera gritó, su voz tensa por la urgencia. Los latidos del corazón fetales están bajando. El bebé A está en peligro. El rostro de la doctora Soler era un estudio de concentración intensa. Miró directamente a Sofía, cuyos ojos parpadeaban. La conciencia se le escapaba como arena entre los dedos. Sofía, necesitas escucharme, dijo, su voz aguda y clara, exigiendo atención. Estamos en una situación crítica. Puedo realizar un procedimiento para intentar detener tu sangrado primero, pero arriesgará el suministro de oxígeno a los bebés. O puedo realizar la cesárea de inmediato para salvarlos, pero tú seguirás sangrando. Disminuirá drásticamente tus propias posibilidades de supervivencia. Necesito una decisión. Tenemos segundos. Era una elección de pesadilla, su vida o la vida de sus hijos. Claudia miró al médico con horror. No puede preguntarle eso. Tiene que haber otra manera. No la hay, afirmó la doctora Soler, su mirada nunca abandonando a Sofía.
A través de una neblina de dolor inimaginable y un amor tan feroz que era una fuerza física, Sofía encontró su voz. Miró a Claudia, sus ojos suplicando que entendiera. Luego, miró a la doctora Soler. La elección no era una elección en absoluto. Era una inevitabilidad, el instinto más primitivo que tiene una madre. «Salva a mis bebés», susurró Sofía, las palabras apenas audibles, pero imbuidas con el peso de una orden final. «Sálvalos». Mientras la doctora Soler gritaba órdenes y el equipo la preparaba para la cirugía, que probablemente sería la última, la mente de Sofía divagó. Vio 3 caras diminutas. Un niño con el cabello oscuro de su padre, otro con sus propios ojos tranquilos, y una niña pequeña con un mentón decidido. Leo, Noé, Lila. Su último pensamiento desvanecido fue una oración. Que vivan, que sepan que fueron amados. En el plaza, el oficiante sonrió cálidamente. Ahora los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Mientras Lucas se inclinaba para besar a Lorena, sellando su unión en medio de una lluvia de aplausos y flashes de cámara, el mundo de Sofía se volvió negro. La sala de operaciones era una vorágine de pánico controlado. El sabor metálico de la sangre colgaba pesadamente en el aire, un marcado contraste con el ambiente estéril. La doctora Soler trabajó con el arte desesperado del cirujano, sus manos moviéndose rápidamente dentro del abdomen de Sofía. Bisturí, succión. Más pinzas ahora. Sofía era un fantasma en la mesa. Su sangre vital se filtraba. Su conciencia se había ido. Pero su último deseo resonaba en la habitación. Una directiva sagrada. «Salva a mis bebés». «Primera incisión limpia», anunció un cirujano. «El bebé A está fuera», declaró la doctora Soler, minutos después, levantando una forma diminuta y frágil de la cavidad sangrienta. «Es un niño. Hora de nacimiento, 7:52 p.m. Era terriblemente pequeño, su piel translúcida, pero soltó un débil maullido que cortó la tensión en la habitación. Un equipo pediátrico estuvo allí al instante, envolviéndolo en mantas y llevándolo a la unidad de cuidados intensivos neonatales, la UCIN. Ese era Leo. «El bebé está de nalgas, forceps», ordenó la doctora Soler. Un momento después, un segundo bebé igualmente pequeño fue levantado al mundo. Otro niño. Hora de nacimiento, 7:53 p.m. Noé. Estaba en silencio, su pecho inmóvil, y el equipo de la UCIN inmediatamente comenzó los esfuerzos de reanimación. Sus movimientos, un ballet frenético de experiencia. «Vamos, pequeño, respira», murmuró una enfermera. Después de 10 segundos de infarto, un pequeño jadeo, luego un grito, más débil que el de su hermano, pero igual de desafiante. «Uno más. ¿Dónde está ella?» La voz de la doctora Soler estaba tensa. «Ahí, metida en lo alto. Su ritmo cardíaco es débil». El último parto fue el más delicado. A las 7:55, Lila nació. Ella era la más pequeña de las 3, un ser ligero como una pluma, que parecía demasiado frágil para el mundo. No lloró en absoluto. Su diminuto cuerpo flácido. El tercer equipo de la UCIN trabajó en ella con intensa concentración, sus rostros sombríos. Claudia miraba desde detrás de una partición de vidrio, su corazón un peso de plomo en su pecho. Vio 3 bultos imposiblemente pequeños siendo llevados deprisa, su supervivencia incierta.
Vio a su mejor amiga, pálida e inanimada, en la mesa de operaciones, rodeada por un equipo, luchando una batalla perdida contra la hemorragia. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes y silenciosas. Esto era una película de terror, no un parto, una masacre, no un nacimiento. En el plaza, el champán fluía como un río. Lucas Alarcón, con Lorena en su brazo, se movía entre la multitud, aceptando felicitaciones, su sonrisa cimentada en su lugar. Se sentía invencible. El trato estaba hecho. La fusión, tanto corporativa como personal, estaba completa. Había cambiado con éxito la marca de su vida. Julián Vega finalmente se abrió camino entre la multitud de simpatizantes, su rostro pálido y grabado con ansiedad. «Lucas, necesito hablar, es urgente». Lucas agitó una mano despectiva. «Ahora no, Julián, estamos celebrando». «Señor, es sobre Sofía», insistió Julián, bajando la voz. «Hubo una ambulancia en su apartamento. Llamé al hospital. Ella está allí». Se puso de parto. La sonrisa de Lucas vaciló por una fracción de segundo. La molestia, no la preocupación, parpadeó en sus ojos. El momento era inconveniente, un cabo suelto desordenado. «¿Y está bien?» La pregunta era superficial, desprovista de emoción. «No sé los detalles», dijo Julián, su propia voz, impregnada de una desaprobación que ya no podía ocultar. «Pero un contacto en la UCIN me acaba de enviar esto». Sostuvo su teléfono. La imagen era granulada, tomada a través del vidrio de una incubadora. Mostraba un bebé diminuto, empequeñecido por cables y tubos, una minúscula mano curvada en un puño. La leyenda debajo decía: «Bebé niño Alarcón A». Lucas se quedó mirando la imagen. Esto era la realidad de ello. Un hijo. Su hijo. Por un momento fugaz, algo se agitó dentro de él, un destello de una emoción olvidada, un fantasma del hombre que una vez se había entusiasmado con la paternidad. Vio su propio cabello oscuro, la forma de su propia mano en ese pequeño puño. Era una conexión, tangible y real. Luego la aplastó. Este niño desordenado, prematuro, inconveniente, era parte de la vida que acababa de incinerar ceremoniosamente. Era una complicación, una amenaza para la narrativa limpia que estaba construyendo con Lorena. «Maneja esto, Julián», dijo, su voz cayendo a un susurro helado. «Envía flores, establece un fondo fiduciario. Haz lo que sea que hagas. Asegúrate de que el personal del hospital sea discreto. No quiero que esto se filtre a la prensa esta noche. Esta noche es sobre Lorena y yo». Lorena, que había sido momentáneamente distraída por una aduladora editora de moda, se volvió hacia ellos, sus sentidos agudos. Había visto la conferencia en voz baja, el teléfono, el parpadeo de conflicto en el rostro de Lucas. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, su voz dulce como la miel, sus ojos afilados como el vidrio. «Nada, mi amor», dijo Lucas, guardando su propio teléfono y envolviendo su brazo alrededor de su cintura, acercándola. Solo Julián, siendo demasiado celoso con un asunto de negocios menor. Puede esperar. Lorena miró de la expresión demasiado suave de Lucas al disgusto apenas oculto de Julián. Sabía que él estaba mintiendo. No sabía cuál era la mentira, pero la archivó. La información era influencia, y ella la coleccionaba como algo de rutina. Ella sonrió, una deslumbrante exhibición de dientes perfectos, y descansó su cabeza sobre su hombro. «Por supuesto, cariño. Nada puede arruinar esta noche». De vuelta en la sala de operaciones en St. Jude's,
El tono largo y continuo de una alarma de línea plana cortó el aire. «Está en fibrilación ventricular. La estamos perdiendo», gritó la doctora Soler. «Carga a 200. Despejado». El cuerpo de Sofía se sacudió en la mesa mientras la electricidad la atravesaba. Nada. «Carga a 300. Despejado». Otro violento tirón. Aún así el tono interminable y destructor de almas. Claudia soltó un sollozo ahogado, presionando su frente contra el vidrio frío. No, Sofía. Lucha. Una dosis de epinefrina, Dr. Tumum», ordenó la doctora Soler, comenzando ella misma las compresiones torácicas, sus movimientos poderosos y rítmicos. «Vamos, Sofía. Tus bebés te necesitan. Lucha». Se sintió como una eternidad, la batalla por un solo latido del corazón. Mientras el equipo se preparaba para una tercera descarga, una enfermera, mirando el monitor, gritó: «Espera. Tengo un ritmo, es débil, pero está ahí». Un suspiro colectivo y estremecedor de alivio llenó la habitación. La habían salvado del borde del abismo, pero la lucha estaba lejos de terminar. «Está viva», dijo la doctora Soler, su voz pesada por el agotamiento, mientras se acercaba a hablar con Claudia unos minutos después. Pero la pérdida de sangre fue catastrófica. Sufrió de hipoxia grave. La hemos estabilizado por ahora, pero no responde. Ha caído en coma. La palabra se cernía en el aire, monstruosa y final. «Coma». «¿Se despertará?», preguntó Claudia, su voz un susurro crudo. La doctora Soler la miró con una profunda y dolorosa honestidad. «No lo sabemos. Las próximas 48 horas son críticas. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar y esperar». Claudia asintió sin poder sentir. El mundo se inclinaba sobre su eje. Miró de su mejor amiga en coma al pasillo que conducía a la usina, donde 3 vidas frágiles pendían de un hilo. En ese momento, algo dentro de ella cambió. El dolor se endureció en una resolución fría y dura como el diamante. Lucas Alarcón había hecho esto. Había intentado borrar a Sofía, desecharla como un pedazo de basura. Pensó que había ganado, pero Claudia conocía a Sofía. Conocía la fuerza tranquila, la mente meticulosa que se escondía detrás de su suave sonrisa. Mientras Claudia se sentaba al lado de la cama de Sofía, sosteniendo su mano todavía fría, notó un leve, casi imperceptible tic en los dedos de Sofía. Un reflejo, tal vez, o algo más. Se inclinó más cerca, su oído a solo unos centímetros de los labios de Sofía, como si esperara escuchar un susurro desde el vacío. Y aunque no hubo sonido, una idea comenzó a formarse en su mente. Una semilla de furia justiciera echando raíces. La noche perfecta de Lucas Alarcón estaba a punto de convertirse en el prólogo de su propio apocalipsis personal. Él simplemente no lo sabía todavía. La primera luz gris del amanecer se arrastró en la habitación privada, iluminando el crudo cuadro que había dentro. Sofía yacía inmóvil, una figura pálida enredada en una red de tubos y alambres. Los únicos sonidos eran el suave siseo del ventilador y el constante, monótono pitido del monitor cardíaco. Un frágil metrónomo que cuenta un futuro incierto. Claudia no se había separado de ella. Había pasado la noche en una dura silla de plástico, alternando entre mirar el rostro inmóvil de su amiga y mirar su teléfono, desplazándose por los aduladores artículos de noticias sobre la boda del año. Cada foto de Lucas y Lorena, sonriendo, bailando, besándose, era un nuevo giro del cuchillo. Alrededor de las 8 a.m., una ráfaga de actividad en la estación de enfermeras señaló una nueva llegada. Lucas Alarcón,
vestido no con un esmoquín, sino con un traje de carbón sombrío y hecho a la medida, entró en la usina. Había cambiado al novio jubilado por el esposo angustiado. Su rostro era una máscara cuidadosamente construida de angustia, sus ojos artísticamente sombreados, con lo que podría confundirse con la falta de sueño. Estaba flanqueado por Julián Vega y una nueva adición, un especialista en relaciones públicas de crisis. Había sido alertado de la tragedia a primera hora de la mañana. Su historia oficial ya se estaba alimentando a contactos selectos de los medios de comunicación. Que no había sido localizado durante un evento privado, con su teléfono apagado, y que estaba devastado al enterarse de las repentinas y trágicas complicaciones de Sofía. Era una obra maestra de control de daños. Cuando entró en la habitación de Sofía, su mirada recorrió su forma inmóvil, su expresión, una de profundo dolor. Pero Claudia, cuyos ojos estaban enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, lo vio por lo que era. Una evaluación. Estaba evaluando la situación, calculando su próximo movimiento. «Oh, Dios mío», respiró, corriendo a la cabecera de la cama, extendiendo la mano para coger la mano de Sofía. «Sofía, mi amor, ¿qué pasó?» Claudia se levantó de su silla, su cuerpo una línea rígida de furia. «¡Quita tus manos de ella!», gruñó, su voz baja y temblando de rabia. Lucas levantó la vista, su actuación momentáneamente interrumpida. «Claudia, no te vi ahí. ¿No me viste? ¿O no esperabas que todavía estuviera aquí?», ella replicó, interponiéndose entre él y la cama. «No tienes derecho a estar aquí. No tienes derecho a tocarla. No tienes derecho a siquiera decir su nombre». «Soy su esposo», dijo Lucas, su voz adquiriendo un borde de acero de autoridad. «Tengo todo el derecho». «¿Esposo?», Claudia se rió, un sonido áspero y feo. «¿Es eso lo que le dijiste a Lorena Falcón anoche cuando le ponías un anillo en el dedo? Mencionaste a tu otra esposa, la que se estaba desangrando en una mesa de operaciones, dando a luz a tus 3 hijos». La mandíbula de Lucas se tensó. «Mi vida personal es compleja, y no es asunto tuyo. Estoy aquí por mi esposa». «Ella ya no es tu esposa. Anulaste públicamente ese contrato frente a la mitad de la sociedad de Nueva York. Estás invadiendo. Ahora sal antes de que llame a seguridad y te echen». «No tienes esa autoridad», respondió Lucas. Su compostura se agrietaba. «No la tengo». Los ojos de Claudia se entrecerraron. «Soy su abogada, y antes de que la llevaran a cirugía, me dio instrucciones verbales que desde entonces han sido notariadas por la doctora Soler y un administrador del hospital. Tengo poder de abogado médico. Esto significa que decido quién la ve, y estoy decidiendo que no eres bienvenido. Tu presencia es un detrimento para su salud». El jaque mate fue tan limpio, tan absoluto, que Lucas se quedó momentáneamente aturdido en silencio. No había anticipado que Sofía tuviera la previsión o Claudia la velocidad para promulgar tal movimiento. Miró a Claudia, viendo realmente al formidable oponente ante él. Esta no era solo la mejor amiga emocional de Sofía. Esto era un tiburón que olía sangre. Dio un paso atrás, recalibrando. Una escena pública sería desastrosa. «Bien», dijo, su voz peligrosamente suave. «Puedes jugar tus juegos, Claudia, pero no puedes mantenerme alejado de mis hijos. Ellos no son cosas que puedas simplemente reclamar, Lucas», dijo Claudia con frialdad. «Están en la usina, luchando por sus vidas, un lugar en el que deberías haber estado hace 12 horas, en lugar de bailar en tu boda». Con una última mirada venenosa, Lucas se dio la vuelta y salió de la habitación, Julián siguiéndolo. Afuera,
Inmediatamente se dirigió a su especialista en relaciones públicas. Inventa esto. El esposo afligido al que se le niega el acceso por una amiga histérica y litigiosa. Enfatiza mi preocupación por los niños. Quiero que un fotógrafo me tome una foto fuera de la usina, luciendo preocupado. ¡Vamos! Mientras se dispersaban, Claudia se hundió de nuevo en la silla, su cuerpo temblando con adrenalina. La confrontación la había agotado, pero también había fortalecido su resolución. Lucas pensaba que esto era una batalla de relaciones públicas, un juego de apariencias. No tenía idea de lo que se avecinaba. Su mente seguía reproduciendo los últimos momentos antes de la cesárea. Recordó haberse inclinado cerca de los labios de Sofía, con la esperanza de una palabra. No había habido ningún sonido, pero había sentido un leve soplo de aire, un susurro apenas formado. En ese momento, pensó que se lo había imaginado, pero ahora las palabras surgieron de su memoria, fragmentadas pero distintas. Nightingale, escritorio, secreto. Nightingale no significaba nada para ella, pero escritorio y secreto. Un plan comenzó a formarse, audaz y arriesgado. Necesitaba entrar en el ático. Lucas seguramente habría cambiado las cerraduras o puesto seguridad, pero Sofía, la arquitecta, había diseñado el sistema de seguridad del edificio ella misma. Y Sofía siempre le había dicho: cada sistema tiene una puerta trasera. Claudia, solo tienes que saber dónde la puso la arquitecta. Una entrada de servicio, un código de mantenimiento que una vez le habían dado y que memorizó como una broma. Dejando a una enfermera de confianza para que cuidara a Sofía, Claudia salió del hospital. Una hora después, usando una combinación de una salida de incendios olvidada y un código numérico que rezaba todavía estuviera activo, se deslizó en el pasillo de servicio del rascacielos de Park Avenue. Salió al ático silencioso y cavernoso. El lugar estaba impecable, estéril. Los restos de la repentina partida de Sofía, un vaso caído, una manta arrugada, habían sido limpiados. La gente de Lucas había estado aquí. Habían desinfectado la escena. Fue directamente a la oficina de Sofía, un hermoso espacio con vista a Central Park que Sofía había llamado su biblioteca del cielo. El escritorio era una pieza masiva de madera recuperada, otro de los diseños personalizados de Sofía. Parecía intacto. Claudia comenzó a buscar cajones llenos de bocetos arquitectónicos, facturas, bolígrafos. Nada. Pasó sus manos por debajo del borde del escritorio, buscando un pestillo oculto, un panel falso. Sofía era meticulosa, una amante de los rompecabezas y los compartimentos secretos. Los dedos de Claudia rozaron una pequeña, casi imperceptible hendidura en la madera. Ella empujó. Una sección de la ornamentada carpintería en el costado del escritorio se abrió, revelando una cavidad oculta, y adentro, anidado en una bolsa de terciopelo, había una pequeña y elegante unidad flash. Grabada en su superficie metálica, había una sola imagen elegante, la silueta de un ruiseñor que canta. El corazón de Claudia golpeaba contra sus costillas. Este era el secreto. Se lo guardó en el bolsillo. Su mente acelerada. ¿Qué había en él? Diarios personales. Evidencia del romance. Mientras se preparaba para irse, notó un bloc de notas legal en la esquina del escritorio, casi escondido debajo de una pila de planos. En él estaba la familiar y elegante escritura de Sofía. Era una lista de nombres. No nombres de bebés. Estos eran nombres de corporaciones fantasma, compañías de cartera en el extranjero, y en la parte superior,
un nombre circulado varias veces. El proyecto Ruiseñor. Debajo, una sola frase estaba escrita, como un pensamiento final, antes de que fuera interrumpida por el inicio del parto. Él cree que le construyo hermosas jaulas para que viva en ellas. No sabe que le he estado construyendo su prisión. Una comprensión fría y emocionante amaneció en Claudia. Sofía no había sido una víctima pasiva, consumiéndose en la miseria tranquila. Ella había sido una cazadora. Había estado reuniendo pruebas, construyendo un caso. La cariñosa y gentil arquitecta había estado forjando un arma. Y ahora, esa arma estaba en las manos de Claudia. La unidad Flash se sintió pesada en el bolsillo de Claudia, un objeto pequeño y denso que irradiaba una energía peligrosa. Su primer instinto fue conectarlo a su computadora portátil, allí mismo en la oficina de Sofía, pero suprimió el impulso. El ático era territorio comprometido. La seguridad digital de Lucas era legendaria. Podría tener un software de vigilancia que detectaría la unidad y la borraría de forma remota. Tenía que ser más inteligente. Salió del apartamento tan sigilosamente como había entrado y tomó un taxi, no a su propia casa, sino a una tienda de reparación de productos electrónicos anodina en el East Village, propiedad de un hombre llamado Fantasma. Fantasma, cuyo nombre real era Leo. Era un ex cliente de su bufete de abogados, un hacker de sombrero blanco que había defendido pro bono contra un cargo frívolo de espionaje corporativo hace años. Le debía un favor, y sus habilidades eran precisamente lo que ella necesitaba. «Claudia», dijo. La sorpresa se registró en su rostro lleno de piercings, mientras ella entraba en su tienda desordenada, que olía a soldadura y café rancio. «¿Cuánto tiempo sin verte? No me digas que tu computadora portátil está fallando. Necesito algo más, Leo», dijo, sacando la unidad del Ruiseñor de su bolsillo y colocándola en su banco de trabajo. «Necesito que abras esto, de forma segura, en un sistema completamente aislado, sin conexión a la red. Necesito saber todo lo que hay en él, y necesito una forma de desplegar su contenido sin dejar una sola huella digital». Leo recogió la unidad, examinando el grabado del Ruiseñor con la curiosidad de un profesional. «Esto es personalizado. Cifrado de alta gama, apostaría. La jaula de quien vamos a sacudir». «La de Lucas Alarcón», dijo Claudia, su voz inexpresiva. Las cejas de Leo se levantaron. Soltó un silbido bajo. «Industrias Alarcón. No vas a sacudir una jaula, Claudia. Estás tratando de pinchar a un dragón. Esto te va a costar más que un favor». «Pagaré lo que sea necesario», dijo ella. Durante las siguientes 8 horas, trabajaron en la sala trasera herméticamente sellada de Leo, un espacio tenue iluminado solo por el resplandor de los monitores. La unidad era como Leo predijo, una fortaleza. Estaba triplemente cifrada, protegida por marcadores biométricos que obviamente no eran de Claudia. «Está buscando a ella», murmuró Leo, mirando líneas de código. «Necesita una secuencia específica, probablemente vinculada a una contraseña y su huella dactilar. Estamos bloqueados». El corazón de Claudia se hundió. «Tiene que haber una forma de entrar». «Siempre hay una forma», dijo Leo. Una sonrisa se extendió por su rostro. La persona que construyó esta seguridad para ella era buena, pero la persona que diseñó la puerta trasera era mejor. Señaló una sutil anomalía en el código, una pequeña imperfección. Ella se dejó una llave debajo del felpudo. Explicó que Sofía había incrustado un sistema a prueba de fallos, una serie de puntos de datos aparentemente aleatorios,
que cuando se referenciaban con un evento externo específico, desbloquearían la unidad. Está vinculada a un indicador de mercado, el precio de cierre de una acción específica en un día específico. Solo tienes que saber cuál. La mente de Claudia se aceleró. ¿Qué era importante para Sofía? Pensó en el bloc de notas legal, las corporaciones fantasma, las compañías de cartera. Pero todo eso era parte del proyecto. Esto sería algo personal. Entonces se le ocurrió. Una fecha. Una acción. Prueba la acción de Industrias Alarcón, dijo Claudia, su voz temblando con una comprensión incipiente. En la fecha de su aniversario de bodas, el año pasado, los dedos de Leo volaron por el teclado. Es un tiro en la oscuridad, pero entró el símbolo de la acción, la fecha y el precio de cierre hasta el último centavo. La pantalla parpadeó. Una barra de progreso apareció. Descifrando. «Estás dentro», respiró Leo, mirándola con un nuevo respeto. Ella armó su propio aniversario. Eso es poético. Lo que encontraron fue asombroso. Era mucho más que evidencia de un romance. El proyecto Ruiseñor era la investigación secreta, meticulosa y condenatoria de Sofía sobre los cimientos mismos del imperio de Lucas. Como arquitecta que había trabajado en la modernización de la nueva sede de Industrias Alarcón, Lucas, en un momento de orgullo arrogante, le había dado a Sofía acceso de alto nivel a los planes de infraestructura digital del edificio, incluida su arquitectura de servidor. Le había mostrado su reino, sin imaginar que ella trazaría un mapa de sus vulnerabilidades. Usando su comprensión única de los sistemas y estructuras, tanto físicas como digitales, ella había encontrado puertas traseras. La unidad contenía carpetas cuidadosamente etiquetadas. La primera, manipulación del mercado, contenía archivos de audio cifrados de Lucas en llamadas telefónicas, confabulando con un CEO rival para inflar artificialmente los precios de sus acciones antes de una fusión importante. Un clásico esquema de inflar y desechar, que les había hecho ganar cientos de millones mientras engañaban a inversores más pequeños. La segunda carpeta, Proyecto Quimera, era aún peor. Detallaba un programa ilegal secreto, donde Industrias Alarcón estaba usando su popular aplicación de redes sociales, ConnectSphere, para extraer datos de los usuarios a una escala colosal. Estaban vendiendo información personal sensible, historiales médicos, inclinaciones políticas, mensajes privados a corredores de datos depredadores y campañas políticas extranjeras. Era una violación flagrante de las leyes de privacidad y las regulaciones de la FTC. La tercera carpeta, en el extranjero, contenía un laberíntico mapa de corporaciones fantasma y cuentas bancarias ocultas en las Islas Caimán y Suiza, que detallaba años de evasión fiscal sistemática que ascendía a miles de millones de dólares. Tenía registros de transacciones, números de cuenta y conversaciones grabadas con su amoral gestor de patrimonio. Esto no era solo un caso para el Tribunal de Divorcio. Este era un caso para la SEC, el FBI y el Departamento de Justicia. Esto era suficiente para aniquilar a Lucas Alarcón, su compañía y su legado. Sofía no había estado construyendo una prisión. Había estado documentando la que él mismo había construido, ladrillo por ladrillo, sórdido. El último archivo era personal, un documento bloqueado simplemente llamado «Para Claudia». Leo lo desbloqueó. Era una carta de Sofía. «Mi queridísima Claudia, si estás leyendo esto, significa que lo peor ha sucedido. Significa que mi plan de dejarlo tranquilamente después de que los niños nacieran a salvo ha fracasado. No llores por mí, amiga mía.
Vénganos. Todo lo que necesitas está en esta unidad. Sé que sabrás qué hacer con ella. Él me subestimó. Vio a una artista, a una soñadora. Olvidó que los arquitectos entienden mejor que nadie que las torres más altas tienen los cimientos más profundos y vulnerables. Encontré los suyos. También hay una cuenta separada, detallada en la carpeta de En el extranjero. Está limpia, legalmente establecida. Hace años con mi propia herencia. Es para los niños. Y para ti. Úsala para luchar contra él. Úsala para darles la vida que él les negaría. Sé su madre hasta que yo pueda serlo. Cuéntales mi historia. Diles que los amaba más que a mi propia vida. Tu amiga, Sofía. Las lágrimas corrían por el rostro de Claudia mientras leía la carta. El dolor fue un golpe físico, pero debajo había una oleada de rabia incandescente y un profundo sentido de propósito. Sofía había pasado la antorcha. Le había entregado a Claudia el rayo. «Leo», dijo Claudia, su voz dura como el acero. «Hazme 5 copias de esta unidad, intrazables. Luego necesito que me ayudes a crear un correo electrónico anónimo y cifrado. No vamos a ir a las autoridades primero. Eso es demasiado limpio, demasiado tranquilo. Lucas lo enterraría en procedimientos legales durante años». Ella miró el monitor, la montaña de evidencia, la prueba de la arrogancia de Lucas. «Vamos a la prensa», declaró. «A sus mayores rivales, a los blogueros tecnológicos más viciosos del planeta. No solo vamos a hacer que lo arresten, vamos a quemar su reino hasta los cimientos en público para que todo el mundo lo vea». Y el canto del ruiseñor estaba a punto de comenzar, y sería una sinfonía de destrucción. El primer temblor golpeó un martes por la mañana, exactamente una semana después de que Sofía cayera en coma. No vino de un medio importante como el Wall Street Journal o el New York Times. Claudia sabía que el equipo legal de Lucas podía ahogar una historia allí, con amenazas y órdenes judiciales, antes de que se publicara. En cambio, ella y Leo habían apuntado a los márgenes, los lugares donde la ética periodística era más laxa y el apetito por matar gigantes era insaciable. Un correo electrónico anónimo y cifrado, que contenía un solo archivo de audio explosivo, fue enviado a un bloguero de tecnología notoriamente despiadado, conocido solo como Veritas. El archivo era una grabación nítida de Lucas Alarcón riendo con un CEO rival mientras planeaban el esquema de inflar y desechar. Veritas, oliendo la historia más grande de su carrera, la publicó de inmediato bajo el titular: «Los miles de millones de Alarcón. Un audio filtrado revela que el CEO está en una masiva trama de manipulación de acciones». La historia fue un incendio forestal digital. Se extendió por los foros de Twitter, Reddit y tecnología. Al mediodía, las acciones de Industrias Alarcón se desplomaban. Cayó un 15% en 2 horas. Lucas estaba en una reunión de la Junta de Emergencia, su rostro una máscara de trueno, gritando a sus equipos legales y de relaciones públicas: «Encuentren la fuente, maten la historia, demanden a este bloguero Veritas hasta la aniquilación». Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La chispa había sido encendida. Mientras Lucas luchaba contra el primer incendio, Claudia encendió el segundo. Un paquete anónimo que contenía impresiones de la operación de extracción de datos del proyecto Quimera fue entregado en el escritorio de una senadora de Washington, D.C., conocida por su postura agresiva sobre las grandes tecnologías y los derechos de privacidad. Inmediatamente pidió una audiencia en el Congreso y anunció una investigación formal. Simultáneamente, un tercer paquete,
detallando la evasión fiscal en el extranjero, fue enviado a un fiscal hambriento y ambicioso en el Distrito Sur de Nueva York, una oficina con una reputación por derribar a poderosos criminales financieros. El mundo de Lucas estaba siendo asaltado en 3 frentes, un ataque perfectamente coordinado que lo dejó tambaleándose. Sus abogados estaban abrumados, su equipo de relaciones públicas estaba en picada y sus inversores estaban en pánico. Sospechaba de un rival corporativo, un empleado descontento, cualquiera menos el fantasma que yacía en una cama de hospital al otro lado de la ciudad. El caos también llegó a los oídos de Lorena Falcón Alarcón. Su luna de miel había sido un asunto tenso y abreviado, cortado por el escándalo de los trillizos y la esposa en coma. Ahora, su nuevo esposo estaba envuelto en una catástrofe corporativa que amenazaba con empañar el mismo nombre que acababa de adquirir. Lorena era una pragmática. Se había casado con Lucas por su poder y estatus, los cuales ahora se evaporaban a un ritmo alarmante. Sintiendo que el barco se estaba llenando de agua, ella comenzó su propia investigación discreta. No le importaba la justicia. Le importaba su propia supervivencia y asegurar su futuro financiero antes de que toda la empresa se hundiera. Usando el acceso que su matrimonio le ofrecía, contrató a un contable forense para que investigara las finanzas privadas de Lucas, buscando activos que pudiera reclamar en un rápido y quirúrgico divorcio. Lo que su contable encontró fue la misma red de engaño que Sofía había descubierto. Pero también encontró algo nuevo: una reciente transferencia masiva de fondos. El día antes de su boda, Lucas había movido casi $500 millones, la mayor parte de sus activos líquidos, a una cuenta de bonos al portador recién creada e intrazable. Una cuenta que no estaba a su nombre ni al de Lorena. Era una vía de escape, un paracaídas dorado que había preparado para sí mismo y solo para sí mismo. Estaba planeando quemar la tierra, dejar que la compañía y sus inversores ardieran, y marcharse con una fortuna, dejando que todos los demás, incluida su nueva novia, se enfrentaran a las consecuencias. La comprensión golpeó a Lorena como un golpe físico. Había sido engañada. No era su socia, era su coartada, otro activo desechable. La rabia que sintió fue fría y absoluta. Su lealtad, que siempre había sido transaccional, se desvaneció al instante. Ella copió la información de la cuenta, lista para usarla como su moneda de cambio definitiva. Las 2 mujeres que habían estado en lados opuestos del campo de batalla, Sofía y Lorena, se habían convertido en aliadas involuntarias y desconocidas, cada una clavando un clavo en el ataúd de Lucas por sus propias razones. El acto final se programó para una semana después, en la Cumbre Tecnológica Global Anual de Industrias Alarcón. Un evento lujoso diseñado para presentar su nuevo producto estrella. Lucas, en contra del consejo de sus abogados, decidió seguir adelante con la presentación. Necesitaba proyectar fuerza y estabilidad para calmar los mercados y tranquilizar a su junta. Fue un acto fatal de arrogancia. Se paró en un escenario masivo bajo el resplandor de los focos, una pantalla gigante detrás de él. Comenzó su discurso, su voz suave y segura, tratando de tejer la magia que había construido su imperio. De vuelta en St. Jude's, Claudia se sentó al lado de la cama de Sofía. La transmisión en vivo del evento se reproducía en su tableta. Los bebés estaban estables, los 3, respirando por su cuenta ahora, en la UCIN. Eran luchadores, al igual que su madre. Claudia sostuvo la mano de Sofía, susurrándole noticias.
Está en el escenario ahora, él. El mundo entero está mirando. Es la hora. Cuando Lucas llegó al clímax de su discurso, preparándose para presentar el nuevo producto, la pantalla gigante detrás de él parpadeó. El logotipo de Industrias Alarcón se disolvió y fue reemplazado por una sola imagen, la elegante silueta de un ruiseñor que canta. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Lucas se congeló. Su rostro se drenó de todo color. Luego, la pantalla se dividió. En un lado, aparecieron extractos condenatorios de los documentos del Proyecto Quimera. En el otro, el archivo de audio de él, planeando la manipulación de acciones, comenzó a sonar, haciéndose eco por todo el vasto salón. En la parte inferior de la pantalla, se desplazó una línea de texto. Documentos y audio completos han sido entregados a la CC, el FBI y el Comité del Senado sobre Comercio, Ciencia y Transporte. Fue una obra maestra, ejecutada por Leo desde su servidor anónimo. Una ejecución pública. El pánico estalló. La gente gritaba. Corría hacia las salidas. Los reporteros gritaban preguntas. En medio del caos, el teléfono de Lucas sonó. Era un mensaje de Lorena. Contenía una sola captura de pantalla de su cuenta secreta de bonos al portador de $500 million, seguida de las palabras: «Mis abogados se pondrán en contacto. Sugiero que cooperes». En ese mismo momento, 2 hombres con trajes oscuros subieron al escenario desde los bastidores. «Lucas Alarcón», uno de ellos dijo, su voz tranquila pero firme. «Estás bajo arresto federal». Mientras lo esposaban, el hombre que lo tenía todo miró el caos de su propia creación, su imperio desmoronándose hasta convertirse en polvo a su alrededor. Se veía como lo que era, un hombre, total y completamente derrotado. En la tranquilidad de la habitación de la UCIN, Claudia vio las lágrimas de victoria y dolor transmitidas en vivo, borrando la pantalla. Apretó la mano de Sofía. «Lo hicimos, Sofía», susurró. «Lo hicimos. Él está acabado. Estás libre». Como si respondiera a sus palabras, un parpadeo. Los párpados de Sofía se agitaron. La respiración de Claudia se detuvo en su garganta. Miró el monitor cardíaco. El ritmo se estaba acelerando. Se estaba volviendo más fuerte. «Sofía», susurró Claudia, su corazón latiendo con fuerza. Lentamente, como si estuviera saliendo de una gran profundidad, los ojos de Sofía se abrieron. Estaban borrosos, desenfocados, pero estaban abiertos. Giró la cabeza ligeramente. Su mirada encontró la de Claudia. Sus labios se separaron, y ella habló. Su voz, un raspón seco y ronco, pero era su voz. «¡Claudia!». «Estoy aquí», sollozó Claudia, riéndose a través de sus lágrimas. «Estoy justo aquí. ¿Estás despierta?». Los ojos de Sofía escanearon la habitación. Luego miró su propio cuerpo. Un destello de memoria del dolor de Falcón en su rostro. «¿Los bebés?», susurró la pregunta, cerniéndose en el aire, llena de la desesperada esperanza de una madre. «Son hermosos», dijo Claudia, su voz gruesa por la emoción. «Son luchadores, como tú. 2 niños y una niña, Leo, Noé y Lila. Te están esperando». Una sola lágrima trazó un camino desde las esquinas del ojo de Sofía. No era una lágrima de tristeza o dolor. Era una lágrima de liberación, de una batalla ganada, de un futuro que ya no era una hermosa prisión, sino un territorio abierto e inexplorado. La tormenta había pasado, y a pesar de todo, ella y sus hijos habían sobrevivido.
Esta historia es un poderoso testimonio de la fuerza oculta que reside dentro de nosotros y del poder feroz e inquebrantable del amor de una madre. Sofía Vargas fue llevada al límite absoluto, traicionada por la persona en la que más confiaba, en su momento más vulnerable. Pero no fue solo una víctima. Fue una guerrera tranquila que transformó su dolor en un plan. Su dolor en una estrategia para la justicia. Es un recordatorio fascinante de que incluso cuando se enfrenta a un poder abrumador y al engaño, la inteligencia, el coraje y la lealtad inquebrantable de un verdadero amigo pueden derrocar los imperios más formidables. El mundo pensó que ella se estaba muriendo mientras su esposo celebraba una nueva vida. Pero en realidad, ella estaba orquestando su caída desde las sombras. Si esta historia de supervivencia, resiliencia y justicia definitiva te conmovió, por favor, muestra tu apoyo. Pulsa el botón de me gusta para hacernos saber que quieres más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia de fuerza, triunfando sobre la traición. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que te dejarán sin aliento. No olvides tocar la campana de notificaciones para no perderte ni un momento de la acción. Gracias por escuchar.